les decía yo, debemos de crear esa abundancia. La abundancia espiritual es infalible. Entonces le decía yo al abuelito, le digo, oiga, bueno, ni tan abuelo, porque está joven. Digo, van a venir muchos hermanitos y nos gustaría que usted nos guíe, nos presente en este lugar. Dice, yo con mucho gusto yo los llevo, dice, para que conozcan nuestro pueblo. El pueblo se llama Cuixapan. Cuixapan. Cuixin es como el halcón, como el gavilán. Pan, lugar, el lugar de los gavilanes. Nos platicaba que en ese lugar tenían es una deidad de un halcón. Solo dice que los abuelos pues los engañaron, vinieron algunos comerciantes y les compraron esa deidad y lo vendieron. Por maldad, no lo sé cómo lo hicieron. Pero sí es un lugar muy, muy, muy bonito, con gente muy, muy amable, platicando con ellos. Entonces dice, ustedes cuando vengan, y lo más interesante, y es ahí donde cuando ves la parte humana, yo le decía, oiga, ¿y cuánto nos va a cobrar? Dice, sí les voy a cobrar. ¿Cuánto? Lo que ustedes me quieran ofrendar. Si ustedes dicen 50 pesitos, 10 pesitos, es su voluntad. Ese dinero, este lugar no me pide dinero, no me pide, ¿para qué les voy a mentir? Yo no voy a ir a dejar el dinero. Pero, como decía hace ratito el hermanito, dice el Señor, y yo también ocupo comer, ¿no? Comer alguna fruta o algo. Y si usted me lo regala, pues qué bueno. Yo solo soy un medio para poder conectarlos con ellos, con él. Le digo, oiga, pero hay compañeritos que quizá no puedan venir por la distancia y todo eso. Pues pueden mandar, dice, su veladora. Una veladora, una vela. Flores, copal sí es indispensable. El copal. Y cada uno de nosotros pues lleva su pollito, su pollo, y debe ser de rancho, no de granja, decía él, ¿no? Entonces, con este pollo, la ritualidad lo hace de esta manera. El Señor que hace la presentación de ese huenchi, de esa ofrendita, le corta el cuello de este pollito y lo para. Nos platicaba. Si este pollo lo acabas, dice, de degollar, solamente ofrendas la pura sangre. Y si el pollito queda así como tranquilito, es señal de que en este ciclo que inician, porque yo le platiqué, es como similar al año nuevo, nomás que nosotros no le llamamos año nuevo, le digo, es un cierre de ciclo e inicio de ciclo. Son ciclos. Dice, bueno, para nosotros, dice, pues como ya estamos muy catolizados, pues es el año nuevo, ¿no? El 31 de diciembre. Ah, pues ya llegó el compañero Federico. Ajá. Dice, si este animalito, este pollito se queda así acostadito, tranquilo, quiere decir que en este ciclo te va a ir bien, o sea, tranquilo. Confía en que tus proyectos se van a lograr. Pero si este pollito le degollamos y lo paramos y se queda con patitas arriba y todavía queriendo caminar, es una señal que pues necesitamos trabajar este ciclo, este camino que vas a iniciar. ¿Por qué? Porque se te van a presentar dificultades. Y mayoritariamente, dice, si le cortamos el cuello y lo paramos este pollito y sale corriendo, no, olvídate. Esta vida que tú vas a empezar, este nuevo ciclo, muchísimas dificultades vas a tener. Por lo tanto, vamos a trabajar con la energía que vive en esta cuevita. Para que podamos, decía él, podamos enderezar su camino un poco. Como anécdota,
Ah, pues ya está aquí el compañero, no me va a dejar mentir. Como anécdota se decía que había, bueno, ahí van a entregar la ofrenda los comisarios, las autoridades. ¿Por qué? Porque inician un nuevo ciclo. Dice que esta persona pues no realizó el ayuno y todo eso lo que se necesita. Digo, yo pensaba que es antes de que vayamos allá debemos ir en ayuno, ¿no? Dice, después de que entregas tu y tu ofrenda, ahora sí, ayunas por 9 días. 9 días, y son 9 días los señores de la noche. ¿Sí? Entonces, eso no nos lo dijo de los señores de la noche, pero empecé a como a correlacionar todo esto. Entonces dice que este señor pues no ayunó, sino que en ese momento, ya que recibió como autoridad, empezó a beber y sinceramente dice que posiblemente, o así fue, tuvo relaciones sexuales con su pareja. Y eso le afectó. Al día siguiente murió el señor. Entonces es algo muy delicado. Es algo sagrado esta ritualidad que vamos a hacer. ¿Sí? Es esa parte desde esa perspectiva. Inclusive, pues podemos pedir muchísimas cosas. Nosotros como grupo del Huehuetecolot, ¿por qué no pedir sabiduría? Pedir unión, clarividencia hacia nuestro camino. Aprender de ellos. Pero sobre todo, nuestro principal interés, y coincidíamos con el hermanito Federico, es aprender todo eso, escribirlo, no con la ambición de, pues ya ahí escribí todo eso y ahora ya lo voy a vender. No, con la intención de preservar eso. Inclusive le decíamos al Señor, ¿y por qué? ¿Por qué no nos ayuda? Queremos aprender también eso que usted sabe. Y él estuvo en la mejor disposición, el señor, el abuelo, dice, claro que sí. Y ustedes que saben escribirlo, lo escriben y lo resguardamos. Pero lo resguardamos en papel y para enseñarle a las nuevas generaciones. Porque va a llegar una generación que no va a saber ni quién es, ni de dónde viene y por qué está. ¿Ah? Entonces, pues ese es el trabajo que les comparto el día de hoy, que bueno, asistimos y fue algo muy agradable asistir a este lugar. Y les comunico para que también ustedes vayan, los que nos vayan a acompañar para ese día, que se vayan preparando con sus cositas, ¿no? Con su vela, con su veladora. Mínimo 3 veladoras. Uno lo podemos dejar allá. Aquí está mezclado, les anticipo. Está el sincretismo religioso. También se va a dejar una veladora en la iglesia. Y una veladora si lo quieren traer a su altar, una vela, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, también para que vayan pensando el recurso para comprar un pollito. Y he aquí donde cada uno de nosotros debe de aportar su energía como dinero. ¿Para qué? Para que ustedes compren ese pollo. Como cuando les leemos el tonal, yo les decía, necesito de su dinero de ustedes para comprar flor y entregar esa ofrenda. Porque es de su esfuerzo, es de la energía que se ganan ustedes. Y eso es lo que le entregaríamos aquí, bueno, donde yo voy es el Ahuehuete, donde voy a entregar las ofrenditas, en ese río que yo les he mostrado en algunos videos. Y vamos a asistir a este río. Les voy a presentar al abuelito Ahuehuete. Es un abuelo muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, ese es lo que les quería compartir el día de hoy. Para el día 11 de marzo, vamos a estar en este lugar. Ahora bien, ¿tienen algo que compartirme, que compartirnos con los hermanitos? Pues los escuchamos. Adelante, compañero Raúl, enseguida el compañero Ramón.
¿Los escuchamos? Les comentaba que me voy conectando prácticamente, entonces no escuchamos, no sabemos, lo único que escuchamos fue que algo de veladoras que hay que llevar, pero fue lo único. Por el momento Sí. en que nos conectamos, si nos pudiera reiterar, y un pollo, Sí. pero no sé si lo llevo de aquí o allá lo compramos, o sea, ¿qué? El pollo son flores, de preferencia de cempasúchil. De cempasúchil aquí conseguimos, eso se consigue aquí. El pollo igual y lo podemos negociar por acá con alguno de los hermanitos de aquí de la región, lo conseguimos. Copal, igual podemos conseguirlo, el copal. Copal, y velas, algunas velitas pequeñas para que ustedes los puedan llevar allá en su altarcito. ¿Velas ¿Sí? de qué tipo? De preferencia amarillas. Porque Amarillas. también la velita amarilla es el que atrae a las energías de nuestros ancestros. Porque la vela blanca tiene otra función. Sí. Tienen otras funciones. Debe ser amarilla. La vela amarilla es el color amarillo es la energía de la sabiduría. La energía de nuestro abuelito fuego. Es eso. Y pues su pequeña ofrenda, lo que ustedes quisieran ofrendarle al abuelo que nos va a llevar, porque él es el que nos va a presentar la ofrenda que le damos. En todo lugar siempre hay un guardián, él está como guardián. Y al estar como guardián tiene mayor conocimiento, mayor facilidad de conectarse pues, con la energía que vive ahí. ¿Y la ofrenda en qué consiste? Lo económico, alguna fruta, Bueno, son cosas. alguna pequeña, no sé, suéter, chamarra, lo que le pudiéramos regalar al abuelo. Porque como le digo, él no pidió que diga, son 5,000, son 20,000, ¿no? No, lo que tú me quieras ofrendar, lo que tú me quieras dar. ¿Sí? Muy Sí, bien. hermanito. Gracias, maestro, y gracias a todos que nos están orientando. Sí, Eso. sí, sí. Adelante, hermanito Ramón, lo escuchamos. Gracias, estimación. Zapoyabalti. Puedes comentar acerca de algunos ejercicios anteriores. Voy avanzando con los ejercicios a mi ritmo poco a poco. Y bueno, en cuanto al maestro murciélago, pues ese es una observación muy interesante porque ellos usan como comentó en la debida clase, usan la ecolocación, es decir, aíslan toda clase de ruido y se concentran en su objetivo. En este caso, lo vengo a relacionar en mi vida profesional, ya que pues he estado en años anteriores estuve muy saturado de mucha información, mucho conocimiento. Perdí el enfoque y eso lleva a que pierdas la eficiencia, no ser más rápido en el trabajo. Entonces, este maestro, pues, a partir de que analizamos lo que es el murciélago, ya estoy enfocado más en los trabajos esenciales. Cada vez soy un poco más organizado, más eficiente y estoy, avanzando en ese sentido, con lo cual, pues, le estoy agradecido. Y bueno, el otro es el sitio sagrado, que ya al parecer ya encontré uno por aquí cercano que puedo asistir por lo menos una vez a la semana. Bueno, mis lugares favoritos eran Tenochtitlan y Tlatelolco, pero como esos lugares solamente voy una o dos veces por semestre, pues sí se me dificultaba un poco. Y pues ya también, gracias a esa clase, pues ya
ya tengo un lugar cercano que tengo que seguir viendo, seguir analizando el tipo de energía para saber si soy bien recibido o no, si es el lugar indicado o es otro. Y bueno, también tengo el de la piedra, pero ese queda pendiente ya que me está dando una utilidad que es desarrollar mi creatividad. Entonces, como yo dibujo, pues encontré la segunda piedrita que encontré, tiene una forma peculiar como de diamante. Y esa me está ayudando a hacer ejercicios que me ayudan a desarrollar la creatividad. Ese es otro ejercicio que estoy desarrollando. Y bueno, lo último es una pregunta acerca de la playera que va a llevar para este evento con nuestro nombre y nuestro numeral. En este caso, la, la, la ofrenda económica tiene alguna cuota fija o también ese o hay alguna cantidad libre para poder mandarle. Con respecto, bueno, a la playera, pues una de las ofrendas que hace un hermanito, el hermanito Raúl, pues nos está ayudando, ¿no? No nos está dando el precio como debería de ser, ¿no? Porque pues sí, tiene un costo, el trabajo tiene un costo, pero él nos está ayudando con esa ofrenda, lo que es la playera, ¿no? El diseño y todo eso, que es un diseño muy hermoso, yo lo estuve revisando, está muy hermoso el trabajo. Pues aquí sería también a lo mejor es hacer nuestra propia ofrenda, pues a darle al compañero. Y como les decía, ¿qué tal yo les digo? ¿Saben que tienen que aportar de 4,000, de 5,000? Y si no lo tienen, y si esa energía lo pueden utilizar en beneficio para otros compañeros, o para alguien más, para la familia, porque sabemos muy bien cómo está nuestro país, ¿no? Sin embargo, pues ahí va a depender de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, sería de esa forma, por lo que ustedes puedan contribuir. Además que también, pues, vamos a ver la forma, pues, de ayudar allá donde vamos a hacer la ceremonia, para algunos gastos que se vayan a generar, ¿no? Por ejemplo, al llegar allá, o sea, allá se va a hacer la ceremonia, se va a hacer una pequeña comidita allá vamos a comer. Entonces, pues la gente, pues tenemos que ayudarle, ¿no? Pues a lo mejor la gente nos da con esa sinceridad de querernos ofrendar una comidita, pero tampoco vamos a ir a generar a lo mejor un gasto que, pues a lo mejor, ¿no? Pues no tienen, pero nosotros vamos a ayudar con lo que podamos, ¿sí? Con lo que tengamos, ¿sí? Lo de la playera, y para entregarles a ustedes su playera, los que viven, pues, a lo mejor en otro país, pues tendríamos que enviárselo por paquetería. Y los que pues, viven por acá cerca, por ejemplo, en la Ciudad de México, en una escapadita que yo me vaya para allá, pues yo les llevo, como lo hicimos con lo del venadito, ¿no? Llego digamos, a un punto y les entrego. Pero aquí lo importante es que esa playera está presente en nuestra ceremonia, lleva nuestra energía, lleva las intenciones de todos los hermanitos que nos vamos a reunir en ese lugar. Porque a veces no se puede, aunque quisiéramos, ¿no? Por el trabajo, por la distancia, por lo que quieramos, no se puede, ¿verdad? Entonces, sería de esa manera. Ojalá que le haya yo respondido a su pregunta. Y si no hubiera ninguna otra pregunta, pues avanzáramos por la clase. Vamos a ver el día de hoy estos posfijos, los posfijos de dirección en la lengua náhuatl, ¿sí? Nos dice que estos posfijos los vamos a utilizar para indicar si la acción se realiza
hacia el que habla. Por ejemplo, hacia acá. En una dirección contraria hacia allá, ¿no? Son pequeñas partículas que los vamos a estar utilizando para poder escribir en la lengua náhuatl, ¿no? Dice, existen las siguientes partículas que se pueden agregar a las 6 personas del verbo. Cuando se refiere a las 6 personas, sería los 6 pronombres personales, ¿sí? Los 3 en singular y los 3 en plural. ¿Cuáles son los que son los pronombres personales en singular? Nehua, Tehua y Yehua, que sería yo, tú, él o ella. Y para el caso de los plurales, Tehuame, que sería nosotros, An, Mejuame, ustedes, y el siguiente sería Yehuame, ellos o ellas, ¿verdad? Esos son los 6 personas del verbo, ¿sí? Que ven que siempre va junto con el verbo. Muy bien. Tenemos la primera posposición que es, se dice hacia acá. Para el presente y pretérito se agrega el co, ¿no? La partícula co. Para el futuro, kiu. Ajá. Nicochico. La partícula co es la dirección para decir hacia acá. Vine a dormir, por ejemplo. Nicochico o vengo a dormir. Como la oración que podemos decir, vine a dormir a tu hogar. O Nicochico mochan. Nicochico mochan. ¿Qué podemos hacer La partícula co se utiliza precisamente para decirnos la dirección hacia acá o hacia allá. Con estos dos, miren. Nicochico. Nicochico, vine o vengo a dormir. Ahí está. Vengo a dormir. Que aquí está. Ni sería yo. Cochi, la partícula cochi, que sería el verbo dormir. Y co, perdón, es vengo, no vendo. Vengo. Perdón, vengo, ahí está. Vengo a dormir. ¿Sí? Entonces, la partícula o es la direccional para decirnos hacia dónde vamos, ¿no? Vine a dormir o vengo a dormir. Vengo a dormir. Onicochico mochan. Onicochico mochan, vengo a dormir en tu hogar. Pero podemos decir, bueno, y la partícula en, ¿a dónde lo encontramos en náhuatl? Pues no está escrito. No está escrito. ¿Por qué? Porque no existe en la lengua náhuatl a lo mejor la partícula en. Le ponemos en porque en la gramática español, en el español castellano, mexicano, sí existe. ¿Sí? Nicochico mochan, vine a dormir en tu hogar. Esta es una variante, Nicochico. Para algunos utilizamos la o Nicochico. Vengo a dormir a tu hogar o en tu hogar. ¿Sí? Podemos utilizar el siguiente verbo. El verbo qua. ¿Se acuerdan del verbo qua? ¿Qué sería? ¿Cuál sería su significado el verbo qua? Comer. Comer. ¿Qué más? La socamati. Comer. Comer. Y para decir, vengo a comer. Ni cuacua, ni cuaco. ¿Qué más? La socamati ni cuaco. Vengo a comer. ¿Pero qué vengo a comer?
Ajá, nicuaco. Vamos a utilizar una palabra aglutinante. Huexolo moli. ¿Qué sería huexolo moli? Mole de guajolote. Emma, adiós, hombre. Nicuaco, vine a comer mole de guajolote, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues aquí ya no le agregamos ninguna otra partícula porque no lo necesito. Sí, vengo a comer mole de guajolote. Y esta palabra lo aglutinamos, fíjense. Este huexolomoli está formado por dos sustantivos, ¿sí? Para decir guajolote, es huexolot, ¿verdad? Huexolot, que sería guajolote. Bueno, podemos decir, bueno, y aquí, ¿por qué el TL no está ahí presente? Pues bueno, por el simple hecho, una de las reglas de los sustantivos, cuando termina en TL y se aglutina con otra palabra, tenemos que eliminarle esta partícula, ¿no? La TL. Por eso, aquí estamos diciendo, huexolo moli. Vengo a comer mole de guajolote, ¿no? Nicuaco huexolo mole. Vengo hacia acá, hacia este lugar. Lo que decía aquí, miren, hacia acá, ¿no? Como el de un Nicochico Mochan, vine a dormir a tu hogar, ¿no? Son algunas de las expresiones que podemos utilizar, ¿sí? Muy bien. Con el verbo oni, acuérdense que el verbo oni es el verbo beber, ¿no? O también lo utilizan como tomar. De beber, ajá. Para decir, ajá, sí, lo escuchamos. ¿Cómo diríamos? Vine a tomar pulque, por ejemplo. Vine a beber pulque. Onico octli. Ajá. Nick o Nico, Octli, ¿verdad? Y Nico Octli, vine a beber pulque. Ese es un ejemplo. Vine a beber pulque. Vamos a ver, miren. Si se dan cuenta, aquí en esta parte se agregó la K. Y es donde nos confundimos mucho cuando utilizamos la K. ¿Sí? Decimos, en la gramática se dice que la K, su traducción es como lo, le. Entonces pudiéramos decir, lo vine a beber. Aquí estaríamos diciendo, yo lo vine a beber el pulque. Si queremos traducirlo literalmente, como está escrito en náhuatl. Pero eso de lo vine a beber el pulque, pues no existe en la expresión de la gramática de la lengua española. Entonces, pues vine a beber pulque, ¿no? Entonces es eso lo que también debemos de ir cuidando. También este verbo beber, oni, es un verbo intransitivo. ¿Qué es intransitivo? Que necesita la
ja para que pueda convertirse en transitivo, para que se pueda entender perfectamente la expresión que estamos diciendo, ¿no? Que aquí, miren, no lo utilizamos, la cua, ni cua. Bueno, ahora bien, tenemos el otro, ¿no? O no sé, a menos que acá en esta parte, díganme ustedes, si le comprendieron cuál es la partícula que estamos utilizando, el sufijo jo. Este es el sufijo, precisamente es como dirección, que nos utiliza para mostrar la dirección hacia dónde debe de hacerse la acción. ¿Sí? Es hacia acá. Ahora vamos con la otra partícula que es hacia allá. Sí, compañero Raúl, lo escuchamos. Gracias, maestro. Tengo una duda. En la última oración que estructuró Nico Ochtli, puede ser vengo a beber pulque, y si le pongo el Nico Ochtli sería vine a beber pulque. ¿Sí? Se puede, o vengo, vine hacia acá, o vengo hacia acá a beber pulque. ¿Sí? Podemos utilizarlo de esa manera. Sí. O, y si le pongo Niconito Ochtli, sería vine a beber pulque. no. No. La palabra to es como para direccionar hacia allá. Si yo digo, o Niconito Ochtli, fui a beber pulque, pero allá. Ya. Ajá. Es lo que vamos a ver aquí, mira, hermanito. La partícula to. Dice Onicochito, fui a dormir, pero estoy señalando como que de aquí hacia otro lugar más lejano, ¿no? Sí. Onicochito, podemos decir, y a veces es como que es donde se malentiende cuando decimos, Onicochito mochan. Estamos dando a entender y yo fui a dormir a tu casa, allá a tu casa, ¿no? Pero dentro de la expresión aquí en el pueblo de que tú a alguien le digas, Onicochito mochan, es como decirle, fui a dormir a tu casa, pero fui a dormir en tu cama, ¿no? ¿No? Entonces, sí existe eso que usted dice, hermanito Raúl, cuando dice el to, pero ese es el otro posfijo direccional es hacia allá. Y aquí está, mire, para decir hacia allá, dice, para el presente pretérito se agrega el to. ¿Se acuerdan que el pretérito es una acción que ya se realizó? Para el futuro es el ti. Ajá, aquí miren, sí, va para dos tiempos verbales. Para el pretérito, que es el pasado, pero está para el futuro, que todavía no lo he hecho. Por ejemplo, si yo dijera, voy a ir a beber pulque, entonces yo diría, ni con ni, en vez de la co, ¿qué le agregaríamos? El ti. El posfijo direccional ti. No sé qué hice. Permite. Ajá. Aquí, Niconito. Le agregaríamos ti. Niconiti. Iré. Porque todavía no pasa. Es en futuro. Niconiti. Oxli. Iré a beber. Aquí ya cambia. Ajá. Iré a beber pulque. Nada más con esta partícula que le cambiemos, cambia totalmente esta dirección.
igual hasta en tiempo verbal. ¿Sí? El que acabamos de ver, que es el co, como sufijo, ese nos representa en tiempo presente. Entonces, si yo digo, Niconiti octli, iré a beber pulque. Y ese es en futuro. Pero bueno, no vamos paso a paso. Dice, Nicochito, voy a dormir hacia allá. O Nicochito, aquí es donde les pongo el otro ejemplo. En una variante, al menos en mi variante, la O es un prefijo, es una partícula que nos indica que la conjugación del verbo está en tiempo pasado. Es una marca de pasado, un prefijo. Dice Onicochito, fui a dormir. En tiempo pasado, fui a dormir. Nicochiti. Aquí me falla. No debió de ser así. Nicochiti, iré a dormir. Aquí ya está en futuro. Nicochiti. O la de Nicuati. Nicuati, iré a comer. Nicowati, iré a comprar. Ajá. Pero vamos paso por paso. Como les decía, esos son los ejercicios. ¿Sí? Son los ejercicios que vamos a hacer. Permíteme para que podamos tenerlo presente. ¿De acuerdo? Miren. Para decir en este tiempo pretérito, vamos a conjugar tequiti. La palabra tequiti. Tequit, perdón, es tequit, que es trabajo. Tequit. O está la otra variante. Tequipanoa. Tequipano de tequit. Aunque aquí ya está compuesto. Está trabajando, estamos diciendo. Pero se utiliza. Tequit. La palabra trabajar, tequiti. Pero aquí ya está conjugado con este posfijo o sufijo, que también se utiliza de esa manera, de trabajo. Está ese, está el otro. Permíteme, ahorita les digo el otro verbo, que precisamente es, ¿qué les parece que sea el verbo choca? Es el más sencillo. Choca, que es llorar. ¿Cómo diríamos entonces? Fui a llorar hacia allá. Por ejemplo, fui a llorar al río, un ejemplo. Onichocato. Ajá. Panatentli. ¿Qué más? Onichocato. Pan, atentli. Puede ser atentli o apanco, decíamos. Apanco. ¿Ah? Puede ser esta variante también, que la vez pasada ustedes me decían. Igual y ustedes pueden tener otra palabra que se refiera al río. Onichocato pan aten. Fui a llorar en el río, ¿no? En el río. Allá en el río fui a llorar. Pero todavía no lo he hecho. No he ido a llorar todavía en el río. Si yo voy al río es más como para relajarme, a sentirme conectado con Chalchihuitlicue. ¿Cómo diría yo? Iré a llorar en el río. Onichocati. Ajá. Onichocati. ¿Creen que sí utilizaríamos la O? No, porque ese marca el pasado.
Exacto, hermanitos. Aquí es donde no nos debemos de confundir. Nichocati. Exacto, sería nada más Nichocati. ¿Por qué? Porque ya no está en tiempo pasado, o sea, en el tiempo pretérito, sino que va a estar en tiempo futuro. ¿Sí? Ni Chocati. Nichocati sería, ¿qué va? ¿Qué va? Matlalican. Pan. Noto, nichocato, apan. Pero que ya no sea en el río, Nichocati, pan. Canon Tichocasque. ¿Dónde vamos a ir a llorar? Nichocati. Nichocati ompa, Guerrero. Amo, Nicati Huescas. Ompa. Yaotlalpan. Yaotlalpan. Ajá. Estamos diciendo, iré, ¿no? A llorar allá en Guerrero, ¿verdad? ¿No? Pero no, amo Anchocasque, Nican Ampaquisque. Aquí serán felices. Sí, serán bien recibidos, hermanitos. No, amo Anchocasque. Pero bueno, pues es una expresión que podemos utilizarlo, ¿verdad? Acuérdense que esa es la parte de la conjugación. Yao de guerrero, tlali de tierra, pan, la tierra del guerrero, estamos diciendo, ¿no? Como la tierra de guerrero, del guerrero. Muy bien, Nichocati. ¿Sí? No se nos olvide este sufijo, posfijo. ¿Por qué se le llama suffijo, posfijo? Porque va al final de la palabra o de la conjugación o de la aglutinación, ¿sí? Miren, ese es lo que va cambiando. To y el ti. Y claro que algunos verbos. Ajá. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, compañeros? Yo te masticati. ¿Qué más? ¿Cómo se diría en este caso? Dice el hermanito Raúl, que irá a llorar a Guerrero, pero de felicidad. Uh-huh. O sea, que sería yo iré a llorar de felicidad a Guerrero. ¿Cómo sería? ¿Cómo se compone? ¿Qué más? Nichocati Umpayaotlalpan. Podemos utilizar esta palabra, Ica, que no es literalmente como la palabra de, es como para decir con. Ica paquilistli. Como si fuera una conjunción, entonces. Exactamente, sería como una conjunción, el que Ica. Nichocati Umpayaotlalpan y Capaquilistli, con alegría, con felicidad, ¿no? Es como ese, un poco, un acercamiento de la palabra de, porque en sí no hay una palabra que digamos, pues que quiere decir de. Ajá. Podemos hacer esta expresión. Nichocati Umpayaotlalpan y Capaquilistli. Iré a llorar allá en Guerrero de felicidad. ¿Qué va? Puede ¿Qué más, ser. la Socamati? ¿Qué va, don Nitsi? Muy bien, permíteme. Aquí por eso tenemos nuestro corrector. Muy bien. Ajá, la palabra huesca. Huesca. ¿Alguien nos quiere ayudar con alguna frase? Convirtiéndolo primero, como le hicimos aquí, miren, en pretérito
con to, con el sufijo to, con el verbo reír, que es huetzca. Huetzca. Reír. ¿No? Vamos como decir, fui a reír a. Porque en donde podemos ir a reírnos, ¿no? En cualquier lugar podemos ir. ¿No? Onihuetzcato Teopan, por ejemplo. Teopan como iglesia o lugar donde está la energía. Miren esto. Teopan. Que bueno, claro, algunos lo traducen o lo traducimos como iglesia, catedral. Es una interpretación. Pero lo que realmente está diciendo Teopan, Teo, como energía. En lugar de Pan. la energía. ¿Qué más? ¿Qué más? En lugar de la energía. Y para nosotros no es Dios, es energía. Energía que lo sientes. No me acuerdo, no sé si en una clase algún compañero, o es un meme, a veces me meto mucho ahí con las redes, dice, estaba el sacerdote y le decía al otro amigo, que no cree mucho ahí en esa religión, y le dice, ustedes son bien tontos, los de los pueblos originarios. Le dice, oiga, ¿y por qué? Pues ustedes adoran a un Dios que no existe. Dice, pero explíqueme por qué no existe. Dice, bueno, pues ustedes dicen que adoran no sé a quién. Dice, bueno, nosotros no adoramos quizá a tu Dios y posiblemente sea esa tu molestia. Tú nos hablas de Cristo, tú nos hablas de la Virgen. ¿Tiene vida? Dice, no, pues no, porque ya no viven. Ah, bueno. Yo, con mis hermanos, por lo menos creo en el sol. Y ahí está el sol. Tú lo puedes ver. Creo en el aire. Y ahí está el aire. Lo estás respirando. Te está dando vida, por eso yo le agradezco. Y le dice el padre, no, pero es que ustedes están mal. ¿Por qué? Porque para nosotros son energías. Son energías que están vivas y que nos dan vida. Y por eso les agradecemos. Tú nos pides que agradezcamos a tus deidades, a tus ídolos. Ahí están. Pero no te dan vida. Dime qué te dan. No, pues nos dan bendición, nos dan amor. ¿Será que no los dan? Bueno, pues ese dice que fue un cuento de nunca acabar, porque cada quien defendía lo suyo. Pero por lo menos para el lugar de la energía. Como Teopan. Igual al Teopishki, el que tiene la energía, el que puede conectarse con la energía, que lo traducen como sacerdote. Pero bueno, vamos a formar esta pequeña oración cuando decimos Huetzca. Yo digo Onihuetzcato, Nepa, Teopan.
Ujú. Pero ¿por qué pueden decir? ¿Por qué fuiste a reírte allá donde está el lugar de la energía? Por eso les explicaba esto. ¿Por qué de la energía? Bueno, si yo voy a ese lugar de la energía del Yehyecat o Ejecat, pues yo me fui a conectar y me siento contento con él porque le estoy agradeciendo. Gracias a él. Gracias al agua. Gracias a la tierra. Gracias a las plantas, a los árboles. Por eso es que fui a reírme. ¿Por qué? Me reí porque sentí esa felicidad. Y no fui a la iglesia de la religión católica a llorar, a pedir perdón por todos mis pecados. No fui a llorar, fui a reírme, fui a disfrutar, porque por eso es la expresión Onihuetzcato nepa teopa. ¿Se acuerdan de la palabra nepa? Son los adverbios del lugar. ¿Se acuerdan que ya los vimos, los adverbios del lugar? Nepa es Allá. allá, ¿verdad? Allá. Pero también dentro de la deformación de las palabras, a veces ya nada más decimos ne. Canon, canon otiasca. ¿Se acuerdan de la palabra canon? ¿Dónde? Otiasca. ¿A dónde fuiste? Canon otiasca. De la respuesta puede ser ne. Ne teopan. Allá, en lugar de la energía. O allá en la iglesia. Sí, nepa. Estos son precisamente palabras o son adverbios del lugar. Ajá, muy bien. Y si todavía no voy, como ahorita todavía lo estamos pensando ir en el lugar de la energía, por eso ya seleccionamos nuestros espacios donde nos conectamos con la energía. Bueno, podemos hacer la siguiente expresión. Ni huetzcati, nepa, teopa. Iré a reír allá en el lugar de la energía. Porque eso debe de ser. Cuando tú visites a esta energía, pues es a ser feliz, a conectarte, a agradecer. Cada que tú te vas muy contento a ese lugar para conectarte con la energía. ¿Qué más? Bien. Y bueno, para decir sonrisa, en la lengua náhuatl, para decir sonrisa es Ishwetzkilistli. Ajá. Si se dan cuenta, se convierte en un sustantivo abstracto. Y les voy a decir por qué abstracto, algo que no se puede tocar. Ish, de Ishli. Ishli, que es rostro. Wetz, de Wetzka. Puede ser Ishwetzkilistli o Ishwetzkalistli, para no perder aquí de Ishwetzka. De Wetzka. Lis es como la partícula lis, es lo abstracto, algo que no podemos sentir. Tli. Inclusive esta expresión Ishwetzkalisli se refiere como a la sonrisa de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro sentir. Ishwetzkalisli es como la sonrisa. Podemos traducirlo como sonrisa. Ishwetzkalisli se refiere a la risa de nuestro corazón, de nuestro ser, que lo reflejamos en nuestro rostro. Sonreímos. Por eso aquí nos invita a nosotros con la palabra, quiero ponerles es de Ishwetzkalisli, de sonreír, pero conectando
con nuestro ser. Porque también se puede hacer nada más medio sonreír, aunque ni lo sentimos. Pero créanme que esa parte de sonreír sí es muy bueno terapéuticamente. Claro, en diferentes momentos, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son son algunos ejercicios que les presento el día de hoy. Llegó Otlacuicaco. Él vino a cantar, o ella vino a cantar. Acuérdense de Yehua, que es en tercera persona, se refiere a él o a ella. No podemos encontrarle su género. Intlacatl o Miquico. Este hombre vino a morir. In, como esta parte del adjetivo. Vino a dormir. Canon, titequitis, ¿a dónde irás a trabajar? ¿Dónde irás? Y aquí miren, como ejercicios, compañeros, les pongo esta parte, ¿no? Y ahí les pongo yo. Algunos ustedes los podrán ver la estructura, ¿sí? Ahora aquí les toca a ustedes traducir. Tehuaticnamacaco mocal. Aquí. ¿Cuál sería la traducción al español? Él o ella. No, esto. No, tú, perdón, tú viniste a vender tu casa. ¿Qué más? Exactamente. Tú veniste a vender tu casa. Este tic se refiere a la segunda persona de tú. Namaka, vender. Co, el postfijo de dirección de venirse hacia acá, ¿no? Tú veniste a vender tu casa. Mocal. Mo, el posesivo tú, y cal, como casa. De Cali, Mocal. ¿Sí? Ojo, estos son los ejercicios que ustedes les pido que me ayuden a traducirlo. Y me lo envían ustedes, puede ser de manera personal o de manera en grupo, lo pueden enviar ahí en el grupo de el que estamos, pero háganlo, ¿sí? Si es posible, vayan así separándolo. Yehua o Tlacuicaco. Sí, compañera Rosa. Sí, Temasticatzin, platicábamos los hermanitos y yo, bueno, al menos el hermanito Raúl y yo, que no pudimos abrir el documento que nos mandó. No lo pudieron abrir. No, que me imagino que es este. Sí, es este documento. No sé si lo podrá enviar otra vez, por favor, porque Claro que no sí. lo pudimos abrir. Yo se los envío para que me hagan la tarea ahora sí. ¿Qué matlas, Sacamati? ¿Qué va? No es cierto. No, o sea, yo lo hago con la intención de que ustedes puedan ejercitar. No se les olvide la palabra ni momachtia. Ni mo. ¿Qué quiere decir ni momachtia? Me enseño a mí mismo. Y es una declaración que va a depender de mí aprender. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ni momachtia. Miren, aquí tengo varios que están en náhuatl. Y ustedes no son tan varios, pues tampoco, no les quiero exagerar. Mira, aquí tenemos 5 ejercicios y aquí son 15 frases que necesito que ustedes me apoyen a traducirlo. ¿Sí? Queman Titlaxcalchihuacó. ¿Sí veniste a hacer tortillas? ¿O no? ¿No? Entonces,
Estos sí les voy a pedir que ustedes me los traduzcan. Como ejercicios y me puedan ustedes enviar estos ejercicios para que yo los revise. ¿Sí? Es bueno ir ejercitando. Pues de mi parte sería esto, porque bueno, a las 10:30 tenemos que asistir a un pequeño estudio con unos muchachos. Pues están bajo mi mando, estamos ejercitando. No es otra cosa más lo que estamos ejercitando nosotros. Con ellos apenas vamos el segundo ejercicio, con el de Yeyecatl y el callar tu ser interior. Más que con ellos es de manera presencial, ¿no? Bueno, por eso es que quise agilizar esto para poder estar también puntual con ellos. Sí, compañeros, entonces esta es la clase. Muy bien. Esta es la clase del día de hoy. Enseguida se los envío su documento y para que podamos hacer los ejercicios pertinentes para este día. ¿Sí? ¿Qué más? O sea, que me cachen. ¿Qué más? No se les olvide que el quinto ejercicio, el próximo ejercicio, prepárense. Necesito que estén listos con algún grano de cempasúchil o cualquier grano que tengan para sembrar. Porque vamos a sembrar. Es uno de los ejercicios. A trabajar con miquistle. Y vamos a preparar una pequeña sesión con la ensoñación, la preparación. Les voy a pedir que vayan consiguiendo su veladora, su vela, porque vamos a trabajar con Mictlantecutl, con el Señor del Noche. reposo, de la noche en Mictlantecutl. ¿Qué más? Bueno. Timoitasque, Oxe Tonali.